Acá nosotros hoy durante toda la exposición lo trabajamos como el resultado puramente de las operaciones del gobierno de la provincia, de las operaciones usuales y corrientes de la provincia, antes de encarar inversiones y antes de pagar intereses. Es decir, acá está puramente el resultado corriente primario, que llamamos los economistas, y en juego con otras dos conceptos, que es el de inversión pública y el del financiamiento. El de inversión pública es gasto neto y el de financiamiento es salida de fondos cuando se paga deuda que se tiene, y es entrada de fondos si se toma más deuda de la que se paga. Es decir, está desde los dos puntos de vista. Entonces nosotros vamos a estar analizando las tensiones de estos tres puntos, porque están interrelacionados. No podemos hablar de inversión pública sin hablar de ahorro corriente o de financiamiento, y viceversa. Si vemos qué ha pasado los últimos años, acá vamos a hacer un gráfico que va, no sé si alcanzan a ver los numeritos al fondo, empieza en el 2001 y termina en el 2018. En primer lugar, el resultado de las operaciones, o sea, el resultado corriente primario. Esto está siempre medido en términos del PBG. Medir los resultados en términos del PBG nos permite, por un lado, limpiarnos de los efectos de la inflación, y por otro lado darnos una dimensión con respecto al tamaño de la economía provincial. Por lo cual los números son comparables en el tiempo y dan una noción de la evolución. Empiezan en el 2001, terminan en el 2018, y esto es el resultado corriente primario. Hemos dividido un poco intuitivamente en algunos periodos. Un periodo de crisis, a ver si esto funciona bien. No. Un periodo de crisis donde hay déficit importante aún antes del pago de intereses y aún antes de encarar inversiones. Un periodo importante de recuperación de este resultado, y luego se va deteriorando para empezar a recuperarse los últimos 3 años. Estos son datos cerrados. El del 2018 es una recuperación muy importante, como todos los que manejan números de la provincia conocen. ¿Qué ha pasado como correlato en las otras aristas del triángulo, el lado de las inversiones y el lado del financiamiento? Como es de esperarse, periodos en donde hay recuperación, hay ahorro, eso permite ir aumentando los niveles de inversión, y en donde es negativo el financiamiento quiere decir que se pagó más deuda de la que se tomó. Y si es positivo, quiere decir que se tomó más deuda de la que se pagó. Periodos de ahorro permiten inversión sin aumentar endeudamiento, o que el flujo de financiamiento sea negativo, se pague más deuda de la que se tome. En algún punto, a partir del 2009, esto empieza a deteriorarse hasta volverse negativo. Desde nuestro punto de vista es bastante complejo que el resultado corriente primario, antes de enfrentar inversiones y antes de enfrentar intereses, y por supuesto antes de enfrentar amortizaciones de deuda que están debajo de la línea, sea negativo, pone en una situación de vulnerabilidad las cuentas públicas, y este resultado empieza a mejorar los últimos 3 años. Tal vez sin ninguna intencionalidad, pero valga la pena hacer un quiebre en el año 2015, porque realmente fue un año de resultados malos desde el punto de vista de las finanzas de la provincia,
con un nivel de déficit corriente primario cercano a momentos de crisis como han sido las del 2001-2002. Y con si bien aumentó la inversión pública, todo eso se sostuvo con aumento de pasivos, aunque no hubo emisión de bonos para tomar deuda, sino que hubo créditos de corto plazo y aumento de la deuda flotante. Pero aumentos de pasivos muy importantes. 2016 también aumenta el nivel de pasivos, se toman más créditos de los que se pagan. 2017 también es un momento en donde la provincia sale a emite el bono Mendoza 21, pero la emisión es casi igual a lo que paga. Lo que ingresa es casi igual a lo que paga, o sea que los niveles del stock quedan similares, y en 2018 el neto es levemente positivo. Un poquito cómo se construye el ahorro o el resultado corriente primario. Por el lado de los recursos, vemos que después de la crisis una leve recuperación y después un aumento sostenido, y sostenido en algo que siempre hace hincapié Gustavo, en el aumento de la presión tributaria, que es decir, cuánto resulta la carga de la recaudación sobre la producción de la provincia. Sorprende tal vez que el periodo de mayor vulnerabilidad es el periodo en donde aumenta y casi se duplica la carga tributaria. Y como siempre hace hincapié Gustavo, esto dejó de crecer y baja levemente, pero no vuelve a los niveles anteriores. Por el lado de los gastos, claramente si el resultado en el momento de vulnerabilidad es negativo, los gastos tienen que haber crecido más que los recursos, y si bien los recursos casi se duplicaron, el gasto casi también se duplica en este periodo, tal vez de un 11-12% promedio de la recuperación, pasar al 20, 21 o 23 del pico. Pasa de 6-7% promedio, 8-9, 12-14. Y acá, entre el 11 del año pasado y el 13 del anterior, sí, un 12 y algo de promedio. Es decir, baja un poquito el peso de personal, pero no vuelve todavía, ni creo que vaya a volver a los niveles anteriores. Todo en términos de producto, porque como nosotros finalmente llegamos a modelos de sustentabilidad de deuda que son respecto del producto, tenemos que trabajarlo todo respecto del producto. Bueno, hemos pasado un poquito por cómo ha sido la historia del ahorro, del desarrollo corriente. Vamos a hacer un poquito hincapié sobre el tema financiamiento. ¿Qué se financia? Bueno, si tenés, basados en el triángulo, si tenés si tenés ahorro corriente, eso te sirve para pagar inversión pública sin presionar sobre el endeudamiento. Si no hay ahorro corriente, entonces para hacer inversión pública y para pagar la deuda tenés que volver a endeudarte. Es el juego de este triángulo. Hemos tomado 4 años, 2005, 2010, 2015, 2018, como representativos para ver cuánto del ahorro corriente lograba financiar las necesidades de financiamiento. Es decir, lo que había que pagar de deuda, el total de servicios de la deuda, amortización e intereses, y las inversiones públicas. En el 2005 el 100% del servicio de la deuda de ese año y la inversión pública se afrontó con ahorro corriente primario.
Es decir, alcanzó el ahorro para pagar la deuda y hacer inversión. ¿En qué proporción? Más o menos 60-40 fue la proporción de las necesidades de financiamiento de ese año. En 2010, el ahorro corriente que había alcanzó para pagar solamente el 27% de las necesidades de financiamiento, que se distribuían más o menos mitad y mitad. Mitad deuda, esto es lo que amortizaba ese año, los intereses de ese año y las inversiones que se realizaron ese año. El 27% se financió con ahorro, el resto hubo que endeudarse de alguna manera para poder enfrentarse. En 2015 eso fue cero, es decir, no hubo ahorro corriente, no solo fue cero, no hubo ahorro para poder enfrentar deuda e inversiones, sino que pasó a haber desahorro y ser necesidad de financiamiento. Es uno de los pocos años en donde el ahorro corriente primario pasa a estar del lado de la necesidad y no del lado de la fuente de financiamiento. Y fue en el 2015 el principal concepto a financiar. El déficit corriente primario fue el principal concepto a financiar. También hubo que financiar las inversiones y también hubo que financiar el endeudamiento que había que afrontar ese año. Y en el 2018, el ahorro corriente que se logró durante el año 2018, que fue muy importante, alcanzó a pagar el 74% de las necesidades de financiamiento. Es decir, de la deuda, de las inversiones que había que pagar, el 74% se financiaron con ahorros de ese mismo año. Entonces, no solo es importante ver cómo controlar el déficit, sino que esto genera una necesidad de financiamiento que después se vuelve una carga más pesada hacia adelante. Siempre hablas de superávit corriente primario. Superávit corriente primario. Acá, cuando hablamos de financiamiento, del sector financiamiento, ¿qué contempla acá? Contempla salida de fondos cuando amortizás deuda o pagás intereses o disminuís deuda flotante. Y entrada de fondos cuando haces algún endeudamiento y entra plata o cuando aumenta la deuda flotante. Es decir, hemos tratado de encapsular dentro del financiamiento todas esas operaciones que corresponden a endeudamiento, si bien muchas veces los intereses van en lo corriente. Acá está puro por las operaciones que tiene que llevar adelante el gobierno. No sé si eso se presta alguna confusión, porque estamos acostumbrados a verlo dentro de lo corriente, por eso lo aclaro. ¿Qué ha pasado con la deuda flotante? Bueno, la ley de responsabilidad fiscal marca un límite al manejo de deuda flotante. Nosotros le hemos calculado ese límite entre el 13 y el 14% de los recursos corrientes de cada año. En realidad la ley no lo marca así, dice 45 días normales de giro, con lo cual nosotros hemos hecho una estimación que puede ser debatible o discutible. Pero si lo comparamos con el dato real, vemos que hay algunos años en donde claramente el uso de la deuda flotante ha sido no por el giro normal de las operaciones, sino más bien como fuente de financiamiento de los déficits que no se podían afrontar. Eso lleva a correcciones fuertes y a una merma en la prestación de los servicios, porque proveedor que no se le paga o ajusta por cantidad, provee menos, o la próxima vez que se presenta una licitación le pone un premio a su precio para cobrar más y cubrirse de esta situación. O sea, esto no es gratis. Y otros periodos donde hubo cierto manejo bastante responsable de la deuda flotante. Entonces, este es un punto a tener en cuenta. Bueno, a nivel hitos que podemos ver hasta ahora,
la relación entre el ahorro corriente y la inversión y el endeudamiento es, si logro buenos niveles de ahorro, puedo hacer inversión sin que aumente la deuda. Eso le ha costado a la provincia sostenerlo en el tiempo. 2015 es tal vez un año en donde se rompen todas las tendencias, por más que era una situación vulnerable, pero realmente fue muy crítico. Y eso empieza levemente a revertirse en 2016-2017. Bueno, vamos a hablar un poquito de proyecciones. La verdad que entrar en el tema de proyecciones desde el punto de vista economista es bastante crítico. La verdad que acá parecía que nos acercamos a la pseudociencia y a la vista de los resultados no podríamos decir mucho más. Le tenemos que dar la razón a los que dicen que las proyecciones que nosotros hacemos no son de mucha utilidad. Falta el meteorólogo. El meteorólogo también, bueno. Pero, es decir, ¿qué va a pasar en el futuro? Nadie sabe. Tal vez las lecciones es, dada la situación como está hoy, podemos identificar ciertas tendencias, podemos determinar hacia qué dirección se están moviendo las variables y más o menos tener alguna noción de la magnitud, si es mucho o si es poco. Me parece que, y no nos pidan precisión certera en las proyecciones, porque creo que nadie las puede dar. Nosotros hemos trabajado proyecciones de mediano plazo. Hemos estado realmente trabajando duramente este año. Acá Franco se fue a España, al Instituto de Estudios Fiscales de España, a ver cómo hacen las proyecciones. Nos trajo un libro, nos hizo estudiar a todos y cómo lo hacen allá, y empezamos a aplicar. Nosotros armamos proyecciones de las principales cuentas de corrientes primarias por series de tiempo en términos reales, para los que manejan la terminología. Eso, bueno, usando un software específico. Entonces nos centramos acá, en proyectar los niveles de ahorro, desahorro corriente, cerrando 2019, 2020 y 2021. Si bien nosotros vamos a presentar los datos anuales, la proyección es trimestral, una cuestión de disponibilidad de datos. En base a eso vamos a ver las implicancias que tiene sobre inversión pública o las opciones de financiamiento. ¿Qué nos da? Por supuesto que tómenlo, como decía al principio, como tendencia, como dirección y como magnitud, no como precisión. Lo que nos da es que el resultado corriente primario va a seguir en terreno positivo los próximos 2 años. Esto es decir, antes de afrontar intereses y antes de afrontar inversión pública. No al nivel del 2018, que ha sido récord en toda la serie que nosotros analizamos, es decir, desde el 2001, que no hay un nivel de ahorro tan importante, y hasta prevemos una leve disminución, pero va a seguir en terreno positivo, y si nos acordamos, no va a ser récord, pero no es un mal resultado corriente primario. ¿Cómo? Bueno, estas son las proyecciones, un resumen de las proyecciones de los recursos tributarios, los recursos nacionales, personal y el resto de los gastos corrientes primarios, digamos, esto para ver lo que está detrás de ese resultado. Por supuesto que si hay cambios sobre la política fiscal, tanto por el lado del gasto, por el lado de los tributos, esto debería actualizarse. ¿Qué implica esto? ¿Por el lado de la inversión pública o por el lado de la deuda? Bueno,
Este resultado lo podemos meter adentro de modelos de deuda pública, pero lo primero que nos gustaría ver es, bueno, ¿para qué en la situación de hoy esto es mucho o es poco? Aquí tenemos la proyección de servicios de deuda en términos del PBG. Hasta el 2021. El nivel de endeudamiento lo hemos tomado con datos hasta septiembre de este año, proyectado los servicios de deuda que quedan en el último trimestre de este año y los próximos 2 años de la deuda tomada hasta ese momento. Si no se toma más deuda, entonces abajo en azul está la amortización de la deuda y arriba la carga de intereses, ¿sí? En el 2021 vence el bono 2021, con lo cual sube la carga de amortizaciones, pero el resultado corriente primario es mayor a la carga de servicios de la deuda. Eso creo que es un punto positivo. Por supuesto que no es mayor a cualquier definición de inversión pública que se quiera hacer. Entonces, viendo un poco las proyecciones de ahorro, desahorro corriente, ver cómo juega esto dentro del esquema de inversión pública o de financiamiento. Acá tenemos 2 opciones. O nos centramos acá, queremos que esto crezca dado el ahorro corriente y si no falta hay que endeudarse. O no queremos endeudarnos, dado el ahorro corriente que proyectamos, ¿qué inversión pública podemos hacer? Y de ahí los escenarios que uno le parezcan razonables, que son cientos. Es decir, estos modelos de sustentabilidad de las finanzas públicas son flexibles. La verdad que nosotros trabajamos varios escenarios de estrés financiero, de corte total de los mercados, bueno, con acceso solo a fuentes del gobierno nacional. Bueno, acá vamos a mostrar 2, es decir, qué nivel de inversión pública es posible llevar adelante sin que aumente los niveles de deuda. Y nosotros estamos estimando que este año cierra con un peso del 13,4% de deuda sobre PBG. Eso es lo que estimamos nosotros que cierre 2019. Claramente, nosotros hasta septiembre son datos, después proyectamos el cierre 2019, cierre 2020 y cierre 2021. Claramente al disminuir, al tener un sendero en que disminuye un poquito el ahorro corriente, si no queremos elevar el endeudamiento, también tenemos un sendero de disminución de la inversión pública, aunque los niveles son todavía altos. Pensemos que el histórico de largo plazo está en el 1,4, 1,5. Menos de 1 o alrededor de 1 es muy bajo. Esto es muy bajo. Y más de 2 es alto y se ve pocas veces, ¿sí? Se ve ahí, se ve recién en 2018 y va a terminar muy alto en 2019. Entonces, va a seguir alto en términos históricos, pero el sendero es que vaya disminuyendo en los próximos 2 años si no se quiere aumentar los niveles de endeudamiento. La otra opción es decir, bueno, ¿qué nivel de inversión quiero sostener? Y entonces, ¿hacia dónde se va la deuda? La deuda pasó del 12,3 en 2018 a 13,4
2019, claramente un nivel de inversión muy bajo hace que los niveles de endeudamiento bajen, porque el ahorro va a alcanzar para hacer obra pública y vas a tener un sendero decreciente del endeudamiento. Se mantiene más o menos estable el endeudamiento si se mantiene un promedio del 1,5 de inversión pública, y por supuesto si se quiere mantener un nivel récord se va a tener que tomar más deuda de la que hay que pagar y va a haber un sendero creciente de la deuda a un nivel que nosotros estimamos que puede llegar a alcanzar el 15,3% de PBG para el 2021. Entonces, estos son un poco las opciones y la situación para la provincia. ¿Qué lecciones podemos sacar de lo que hemos visto? Bueno, todas las variables están interrelacionadas y el endeudamiento no es ni bueno ni malo, sino que va a ser una consecuencia de tus decisiones de política fiscal, en las cuales vas a tener ahorro corriente primario y un nivel de inversión pública que va a definir el gobierno. Nuestras sugerencias como bases para que se mantenga un nivel de sustentabilidad y no se vuelva a entrar en una situación de vulnerabilidad en donde las variables se van deteriorando. La primera, bueno, mejorar la información contenida en el presupuesto. Creemos que se podría revelar más información en el presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto no contiene proyecciones de cierre del año del propio gobierno, con lo cual a veces la comparación presupuesto contra presupuesto se desdibuja. Tampoco se refleja todos los años los niveles de deuda flotante que hay o los remanentes de ejercicios anteriores que han sido una importante fuente de financiamiento en los últimos años. La implementación de presupuestos rígidos. ¿Qué significa esto? No ceder, que el legislativo no ceda amplios márgenes discrecionales al Ejecutivo, sino que la norma de presupuesto dé los permisos mínimos al Ejecutivo para moverse, pero no le ceda grandes atribuciones. En eso las leyes de emergencia que permiten reacomodar muchas partidas no son buenas para la salud fiscal. Y por supuesto el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal. Desde nuestro punto de vista es bueno tener objetivos fiscales claros y explícitos. Se podría decir, tenemos un objetivo de superávit corriente primario de, nosotros hemos puesto acá 1,5 del PBG, pero no es que tiene que ser eso necesariamente el objetivo, pero sí que sería bueno que estuviera el objetivo, y si fuera en términos plurianuales, tal vez es superior. Lo mismo que un objetivo de manejo de deuda flotante y no que sea residual. Y el manejo del endeudamiento. La verdad que controlando el déficit controlas el endeudamiento. Esa es lo cierto. Lo segundo, preferir el endeudamiento conveniente. La verdad que el endeudamiento de organismos internacionales y de gobierno nacional suele ser a plazos largos, con buenos periodos de gracia y a tasas bajas. Con lo cual, si hay que hacer algún tipo de manejo de endeudamiento, nuestra sugerencia es hacerlo a nivel de déficit, pero las oportunidades de crédito conveniente corresponde tomarlas y mejorar los perfiles de endeudamiento hacia adelante. Y preferiblemente que no haya que financiar erogaciones corrientes primarias, sino que sirva para erogaciones de capital. Así que desde ya muchas gracias. Quedamos abiertos a preguntas o sugerencias que los invitados quieran hacer. Gracias por venir. Un comentario nomás. Ahí cuando pusiste del cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal. En 2018 cambió la ley nacional
hubo al menos yo no percibí, un cambio en la ley provincial. Por ahí estaría bueno impulsar, ya sea del ámbito que sea, ¿no? Adaptar la ley provincial a la ley nacional en cuanto al cumplimiento de algunas pautas que ustedes marcan ahí, ¿no? Sí, a mí me sorprendió que no ocurriera. No soy jurista. La ley nuestra 7.314 adhiere a la nacional, que no cambió el número, o sea, adhiere a la misma ley. Se modificó fuertemente esa ley. Sería institucionalmente sano que volviéramos a adherir, o ratificarlo o adecuarlo, como decís vos, porque cambió fuerte la ley a la que estamos adheridos. Entonces, no sé, tal vez los abogados, los juristas entiendan mejor si eso cambia de alguna forma la adhesión que nosotros hacemos o no, pero bueno. Acá el Gustavo me dice que cambió una ley, la ley nacional no cambió. Una que modificó la 25917. Sí, algo así. Sí. Pero la ley cambió esencialmente en cuanto a algunos cálculos. Por ejemplo, en la provincia seguimos hablando en términos del PBG. La ley provincial habla en términos del PBG, cuando los datos del PBG lo tenemos un montón de tiempo después, digamos, del PBG anual. Lo han buscado, lo saben. De hecho, después cómo hicieron el 18, cómo lo estimaron. Entonces lo que hace la ley nacional, muy sofisticado, relativiza todo en función de los gastos. Claro. En vez del nivel de actividad, que en la provincia seguimos enganchados con el PBG. Bueno, es más fácil establecer objetivos en variables que vos podés seguir, los podés llevar más cerca y que están más cerca de tu control. Y no como el PBG, que la verdad que pero bueno, nosotros sugerimos algún nivel de objetivos, si es sobre PBG, si es sobre recursos, si es sobre gastos, bueno, está como parte del debate. Pero sí es cierto lo que vos decís, sería sano institucionalmente dar esta discusión y tal vez volver a adherir o ratificar la adhesión o modificar la 7314 con lo que también ha caído en desuso, con lo que a nosotros nos parezca conveniente. Tengo una consulta. Las predicciones que ustedes hacen me parecieron demasiado optimistas. Primero porque estamos frente a un año con una caída del producto de 3 puntos y el año que viene la proyección de otra caída del 9.3. Con lo cual la proyección de recursos nacionales puede ser compleja. Si bien el próximo gobierno anuncia la posibilidad de aumento de impuestos, no serían coparticipados. El segundo punto es que hay una proyección dentro del gasto primario de la provincia que tiene que ver con el gasto personal. Y el tema es, pues ya el gobernador ha dicho que difícilmente se puede aplicar el caso de gatillo. Lo que no sé es sobre qué basa dentro de estimación. Bueno, las estimaciones están sujetas a rangos, ¿no? Nosotros hemos puesto la media de las estimaciones. Cada uno de las cuentas que nosotros hemos proyectado la hemos corrido, yo el mío fueron unos 40 modelos y de series de tiempo, y los chicos similar. En términos reales. Y es real que en los recursos tributarios da una caída en términos reales, ¿sí? Ahora, cuando lo nominalizás y lo llevas a términos de producto, el producto también se nominaliza, y entonces el producto real baja, pero el producto nominal sube. La recaudación tributaria real baja, pero nominal sube. En el juego de las dos cosas, el peso baja porque cae más la recaudación en términos, porque cae la recaudación en términos reales, pero no se desploma en términos nominales. La nominalidad de la economía nos hace esto, nos desdibuja todas las variables. Entonces, por el lado de los recursos, este análisis sí tiene una baja en la recaudación real.
eso sí lo tiene. Tal vez tenga que ser más fuerte, según tu intuición o según... Puede ser. Claro, puede ser. Nosotros también tratamos de limpiar las proyecciones de lo que nosotros, de creencias propias, y largar lo que dicen los números. Porque si no, el debate se hace subjetivo y no objetivo. Entonces, las proyecciones están hechas para fracasar, pero nos dan una noción de hacia dónde trabajar, hacia qué dirección van las variables y qué magnitud tienen. Y sí muestran que este resultado corriente primario, es decir, no tiene en cuenta interés, sí se va disminuyendo respecto al 2018. Cae en 2019, cae en 2020 y cae en 2021. Es decir, no sé qué tan optimista sea, ojalá que no, por el bien de todos que no. Y después los supuestos, si se los acuerdan los que de verdad trabajaron, los supuestos de caída, los del último REM. O sea, nosotros no tomamos variables inventadas por nosotros, sino inventadas por otro. Te puedo consultar, te puedo volver a una filmina en la que mostrás la tendencia de deuda sobre PBG. Ahí, la primera pregunta sería cuando estimás el escenario donde de inversión 2019 está en 2.9 y esa me imagino la proyectás porque dijiste que es el... Proyectamos el último trimestre nada más, porque el dato es cerrado a septiembre. Ese 15.3 que está vinculado con esa proyección, sí. ¿verificaste si con ese nivel de deuda nueva que vas a tener que tomar, porque te vas a tener que endeudar para llegar a esos niveles, superás los límites de la ley de responsabilidad no lo hemos. En cuanto a... Mira, a la relación en general, de servicios de deuda y ingresos corrientes netos de participación? Hoy están todos cumplidos los sí. condicionantes. No hemos sacado una dinámica porque nosotros podemos suponer lo que te falta crece el endeudamiento. Es muy difícil suponer un perfil, que es lo que vos necesitas para sacar ese dato. Si va a ser viste, el 15% de los recursos corrientes, sacado lo de las municipalidades. Bueno, tal vez podríamos hacer una serie de supuestos y abocarnos, no lo hicimos. Pero, o sea, no lo hemos hecho. Sí, el modelo toma una proporción de endeudamiento entre mercado y fuentes públicas de acuerdo a cómo se viene comportando el endeudamiento estos últimos años. De ahí en más os podría suponer, mira, ¿qué pasa si vos no tenés acceso a mercados de deuda? Y bueno, tenés una complicación. Lo vas a poder sustituir, como pasó este año, por fuentes que se sustituyeron las fuentes. Hubo endeudamiento, no de mercado, pero sí con gobierno nacional. Entonces, yo creo que la manera en que esto se va a ir corrigiendo, la única manera real en que se puede corregir es con crecimiento. Si nosotros no crecemos, la deuda va a empezar a ser un problema real y lo vas a terminar afectando como siempre con obra pública. O sea, los niveles de obra pública van a ir... Como ya lo vimos. Como ya sucede. Como ya lo vimos. La otra pregunta es, ¿puede ser otra? Las que quieras. Si te dejan los amigos. La anterior es la que me dijiste que te hiciera. Claro, esa es la que habíamos acordado. No, cierre 2019. Sí. Respecto al 2018, deterioro sí. en el ahorro corriente. No es que pasa negativo, pero hay un deterioro interanual. Y a la vez, una obra pública que sigue siendo importante. El año pasado, el resultado operativo osciló algo de 1.000 millones, 1.300 millones, de pesos, 1.300. Algo así como el 1.5%. Muy bajito. Este año las proyecciones que son. Sí.
¿Cómo se financia este año esa brecha? Mira, los datos que nosotros manejamos hasta el momento, hay endeudamiento de gobierno nacional, ¿sí? Algo de organismos internacionales, muy poquito, pero la fuente importante ha sido gobierno nacional. A pesar de que el presupuesto 2019 no contiene permisos de endeudamiento, pero son permisos de endeudamiento 2018. Y de hecho, plata que entró, alguna plata que entró este año, fueron convenios cerrados en 2018. Es decir, no, si bien no están esos permisos, sí había permisos anteriores. Y lo segundo, claro, y segundo, hasta el último dato que llevamos unos 6.500 millones de plata que había entrado, te lo estoy diciendo más o menos números gruesos, sobre todo Fondo Federal de Infraestructura Regional, sí hay un muy importante nivel de remanentes de ejercicios anteriores, que sí está metido acá, y por eso, a pesar que vos ves que se deteriora el ahorro corriente primario y que hay un importantísimo salto de la obra pública, no pega, esto sube, pero no sube muchísimo, porque hay un nivel de ahorro que es muy importante y que se está usando. Entonces, ese efecto, por supuesto, en algún momento termina, y el modelo ya no lo capta, pero lo que sí lo tenemos captado para 2019, y por eso no pega un salto en el endeudamiento, que de hecho no lo está pegando. Gracias, profe. Profe. Tengo dos, Alfonso. Elegí la más fácil. No, es que la segunda depende de lo que me te la hago, ¿no? ¿Qué parte de esta deuda es en dólares? Bueno, a ver, el dato hasta, a ver, dato cerrado 2018, 58%. vos tenías 20.000 millones de pesos en pesos y 700 y algo millones de dólares. Ese es el dato 2018. Después hay que multiplicarlo por un tipo de cambio y te da los pesos. Y pasó de ser 48% de la deuda, si lo llevabas todo a pesos o todo a dólares, en dólares, a ser ahora 56%. Y va a seguir aumentando en la medida que aumente el tipo de cambio o no. Estamos en las preguntas finales, Laura. Con esa respuesta, obligatoriamente te va a hacer la segunda. ¿Cómo proyectar un tipo de cambio real para los años que proyectan? Bueno, nosotros proyectamos todas las variables, tanto de inflación como de tipo de cambio nominal, por el REM. Nosotros no hacemos proyecciones propias de variables macro, no tenemos la capacidad de hacer proyecciones propias de variables macro. Entonces, hemos tomado las del REM. Si las tenemos ahí, No, pero una inflación promedio en base a que dice la inflación a diciembre de cada año. En base a eso, estamos un sendero coherente, lo elegido en la inflación mensual, para que la inflación a diciembre de cada año nos dé la que dice. En base a eso, calculamos la inflación promedio de cada año y con el tipo de cambio también que sale del REM. Entonces el juego entre inflación y tipo de cambio está ahí. Está ahí. ¿No te acuerdas por ese tipo de cambio que dice el REM? Yo no. está ya para el fin de año que viene. Fin de año que viene. Fin de la Estaba 65 para este año y creo que 85 para el año. No, nosotros lo vamos a publicar. Tenemos un informecito que lo publicamos hoy, y además a nosotros nos interesa que estos debates se den, con lo cual siempre ponemos a disposición
todos nuestros esquemas. A mí me preocupa porque la deuda muchas veces, en muchos momentos de la historia argentina, ha saltado no por endeudamiento, sino por devaluación. Sobre todo cuando tenés un importante peso de la deuda en dólares. Entonces, claro. ¿Qué pasa si la deuda te salta por devaluación? Bueno, eso es lo que ha estado pasando. El vencimiento del bono Mendoza 24, que se emitió en el 2016, vence en 2022, 2023 y 2024. Es decir, en este esquema, pero en los esquemas anteriores, acá no entra la amortización. A nosotros no nos da la cantidad de datos estadísticos para certeramente hacer una proyección más larga que esto, ¿sí? El perfil y la estrategia que se tiene que armar, o que desde nuestro punto de vista se tiene que armar el nuevo gobierno que entre, tiene que tener en cuenta eso, porque hay que fortalecerse ahora para enfrentar un nivel de vencimientos que 2022, 2023, 2024 puede complicar fruto de las variaciones del tipo de cambio. Por otro lado, el endeudamiento que vence en 2021 es en pesos. Entonces, la amortización, que sí es 2021 y sí está puesta acá, la verdad que se está licuando. La amortización sí, no los intereses. Los intereses están a avalar más algo. No me acuerdo, perdón que no me acuerdo exactamente el margen. Claro, sí. Yo digo, del bono se emitió el Mendoza 24 en dólares en el 2016 y el Mendoza 21 en pesos en el 2017. Son los bonos, la parte de mercado grande. Después el resto del endeudamiento son fuentes nacionales que son siempre conversables, digamos. En términos de sustentabilidad, digamos, Sí. ¿cuánto sacarías? Qué complicado. De un reperfilamiento de la Me excede tu pregunta. No corresponde al rol nuestro que nosotros sugiramos sobre reperfilamiento y no. La verdad que agradezco la pregunta. Mi sugerencia es siempre ser responsable fiscalmente, pero yo no estoy en atribución de responderte esa pregunta, Rolf. A ver, hay una parte de nuestros recursos que están organizadas, que son las regalías. Entonces, depende si esos 700 millones de dólares están calzados medianamente con eso. Yo creo que no debería haber ningún problema. Máxime cuando tenemos esa vaca muerta que está por algún momento vivir, digamos. Está bien, uno dice sí, ¿cuándo? Sí, pero esa era la está pregunta. bien, los neuquinos están Vos tenés unos llenos de plata. entre 200 y 220 millones de dólares por año de regalías hidrocarburos. Claro. Y la deuda antes de eso, los 500, que son 166 divididos, digamos, son 166 por año. Con lo cual el peor escenario sería vincular una con otra, saldar dólares con dólares. Sí. Yo creo que no es tan complicado depende. para hacer un reperfilamiento, porque parece que estamos bastante bien calzados. Y a ver, Habría que ver cuál es el escenario 2022. 2022 con mercados abiertos es una cosa y con mercados cerrados es otra cosa. Es decir, hacer escenarios hoy 2022 nos vamos acercando. Digamos que en la medida que nos vamos acercando, nos vamos saliendo de este rol y nos vamos yendo a los otros roles que podemos tener en la medida que vayamos aumentando el tiempo de proyección, ¿no? Es decir, acá hemos intentado, más que dar precisión, dar una idea de qué nivel de vulnerabilidad podemos llegar a tener y vemos que la situación no es extremadamente holgada ni extremadamente crítica. Es decir, hay grados de libertad. Estos grados de libertad dependerán
de que la gestión que asuma siga con decisiones fiscalmente responsables para que esto se mantenga, pero hemos visto que también los resultados son fácilmente destruibles si no hay una decisión política de sostenerlo. Es decir, las dinámicas no están dadas de por sí, sino que dependen de las decisiones de política fiscal. Hay un dato que no dijiste, creo que no dijiste, pues salió un par de veces, pero los 10.000 empleados públicos menos es un colchón súper importante. Eso no sé cuánto está medido en términos de Producto Bruto, pero debe ser, si vemos ese número, no me lo imagino, no lo sé el número, porque no estoy en las cuentas de Hacienda, pero es importantísimo. Entonces la estrategia fue cambiar, si se quiere, vamos a decir, empleados públicos por mantener un nivel de obra pública lo suficientemente importante. Por supuesto que nos gustaría mucho más, pero que a la vez, bueno, genera también empleo y mueve la economía de otra forma. Pero bueno, esas son dilemas que tendrá el próximo gobierno. Sí, sí, por eso nosotros sugerimos en las recomendaciones fiscales finales, que son las que vimos con Laura cuando repasamos esta presentación, tal vez explicitar los objetivos fiscales. Como decía Víctor, por ahí no en términos de PBG, pueden ser en términos de gasto, en términos de recursos, pero bueno, es bueno explicitarlos y tal vez si se pueden explicitar en términos plurianuales, mejor. Bueno, si no hay otra pregunta. Un último comentario. Bueno, está muy bueno lo que han hecho, Alfonso, la verdad es que, y aparte que está en línea con lo que vos bien dijiste, que se hace en otras oficinas de presupuesto, con todas las limitaciones que tiene este ejercicio, vale, digamos, y es preferible tenerlo o no tenerlo, eso es. ¿Podrías ponderar, no sé si conoces el dato, pero es la mejora en el resultado de la provincia, ¿no? El resultado corriente de casi un punto negativo a 3 y pico entre 2015 y 2018, con el resto de las provincias? Yo no te digo que conozcas todos los datos, pero más o menos eso se dio en toda la Argentina, porque está esta idea de que se fortalecieron en estos últimos años, ¿no? 3, 4 años, todas las provincias fiscalmente, y que hoy están mucho más fuertes que la nación. Digo, ¿conocen estos resultados que tenemos hoy que mejoran el resultado corriente y tal vez los niveles de deuda producto, cómo estamos en relación al resto de las provincias? ¿Fue generalizado, no? Mira, te lo puedo decir. No tengo los datos certeros en la cabeza. Muchas provincias pasaron de ser deficitarias a superavitarias en la medida que la nación fue cediendo recursos discrecionales por recursos automáticos a las provincias. Entonces mejoraron. Pero muchas provincias también, al abrirse los mercados de capitales, también salieron a endeudarse. O sea, el proceso de Mendoza es más marcado en Mendoza, tal vez porque el 2015 fue un quiebre más fuerte en la provincia que en otras provincias. El manejo fiscal de 2015 fue muy crítico y no fue tan crítico en otras provincias. Entonces la mejora es más fuerte en esta provincia que en otras. No te puedo decir el ranking. No te puedo decir el ranking. Y muchas, las que tenían acceso a mercado, sobre todo las petroleras que tienen acceso privilegiado a mercado, todas salieron a endeudarse y están más endeudadas en términos de producto que nosotros. Nosotros somos un participante menor del mercado de capitales subnacional, porque nuestro tamaño no es tan grande. Y a nosotros nos puede parecer, pero en economías con acceso a mercado, este nivel de déficit no es poco manejable, no es crítico. Claramente, sin acceso a mercados, cualquier nivel es crítico, pero con acceso a esta economía puesta en un país que no se le corta el flujo de financiamiento, puede seguir operando porque no está en niveles críticos de sustentabilidad. No lo está. No quiero hablar del informe en general, simplemente nosotros estamos de cierre ya, ¿no?
y ustedes un poco, bueno, es un público muy selecto, con capacidades específicas, pero han sido en cierta medida seguidores de un proceso que se ha llevado a cabo a través de la Oficina de Presupuesto y Hacienda. A mí me parecía muy importante este tipo de análisis en este ámbito, donde además se pudieran dar este tipo de debates. Porque si nosotros queremos sanear las cuentas públicas, tenemos que tener acceso a la información para no ser, que habías puesto brujos al principio, astrólogo, y pasar a ser economistas más o menos informados, que podamos hacer previsión de escenarios y recomendaciones, y también advertir en la gestión los posibles resultados. O sea, yo creo que nosotros tenemos ya ahora posibilidades dentro de lo que es el ámbito del acceso a la información, de la informatización, de las tecnologías, de ir ajustando las políticas públicas a nivel de correctas planificaciones, correctas presupuestaciones, correctas evaluaciones, control de gestión para un proceso de mejora continua. Eso es lo que nos ha animado a nosotros permanentemente. Y por eso dimos forma a esta Oficina de Presupuesto y Hacienda, y lógicamente fue un ensayo, pero este ensayo después fuimos a explicarlo a Córdoba, y Córdoba ya lo sacó por ley. Después nos llamaron en Nación y fuimos también a explicar nuestro proceso y ayudamos al proceso de sanción de la Ley de Oficina de Presupuesto y Hacienda a nivel nacional, y la verdad que acá nos falta la sanción de la ley. O sea, es una materia pendiente que a mí me gustaría que este tipo de organismos quedaran por ley provincial, porque evidentemente nos permiten esto que ustedes han hecho acá, porque había habido un desfasaje absoluto y un descontrol absoluto de las cuentas públicas. Entonces, esto me parece que tiene que mejorarse para darle estabilidad a la proyección de las políticas públicas, para darle previsibilidad a los manejos presupuestarios, para dar garantía en la efectivización de derechos que se dan a través del presupuesto, como es la salud, como es la educación, como es la infraestructura. Entonces, no nos puede volver a pasar nunca más lo que nos pasó, y me parece que el poder legislativo no solo tiene el poder de sancionar las leyes y ordenarnos, sino fundamentalmente también es un poder de control. Y ese control se ejerce fundamentalmente a través de la ley de leyes, que es el presupuesto. Entonces nosotros lo hicimos con la idea de que legisladores informados no se discuten sobre cosas subjetivas nada más, se discute sobre variables concretas, pero para hacer aportes concretos sobre los problemas que enfrentamos cuando analizamos el presupuesto y las decisiones que hay que tomar a nivel presupuestario. Porque lógicamente uno hace un plan de gobierno, lo avala con un presupuesto, lo manda a la legislatura lo aprueba, no, pero si esa discusión es subjetiva y después se termina en cualquier cosa y no se controla, bueno, no arrancamos ese proceso de mejora continua. Nosotros lo hemos intentado hacer aquí. Yo estoy muy conforme con el resultado en general de la gestión. Digo, uno siempre dice, bueno, se podrían haber hecho, Alfredo también lo dice, podríamos haber hecho cosas mucho mejores. Pero sé que se recibió una provincia en una situación muy complicada y se ha atendido a un saneamiento que no deja la provincia en una situación complicada para nada, sino que se ha ordenado las cuentas públicas, se ha mejorado la situación en general. Digo, lo mismo hicimos acá, con el mismo criterio hicimos en la legislatura, y ustedes saben que el resultado fue ahorrar un 30%, un 28% del presupuesto de gastos corrientes. Acá era todo gasto corriente. O sea, pasamos de casi 600 millones a casi 400 millones en gastos corrientes ahora en el ejecutado, en la estimación que nos está dando el ejecutado 2019. O sea, ese 30% devolvimos 500 millones al Estado provincial, le devolvimos un presupuesto en 4 años. Y con el resto del ahorro lo pudimos volcar a las inversiones que ustedes han visto, que no es solo este edificio. O sea, esta legislatura ya funciona de manera modernizada absolutamente. Expediente electrónico, digital de punta a punta, administrativo, legislativo.
un portal de datos abiertos, una página web, canales de transmisión, porque nosotros sabemos que las instituciones tienen que abrirse y tienen que ser accesibles a la ciudadanía para entrar en estos procesos de mejora continua. Entonces, simplemente agradecerles a quienes han seguido permanentemente los informes. No son tantas las visitas que tenemos en la página, pero las páginas van a quedar pobladas y esta información está absolutamente resguardada. Y bueno, y también pedirles que tal vez mediante sus opiniones, opinen sobre esta página y tratemos de sostener y sacar por ley la Oficina de Presupuesto y Hacienda. Así es que, bueno, muchísimas gracias por todo el acompañamiento de estos años y yo quiero agradecer públicamente a este equipo porque son economistas, a mi criterio, dedicados, responsables, objetivos, que han trabajado con mucha prudencia, pero sobre todo con este criterio de entrar a procesos de mejora continua y de aportar al debate objetivo y no transformarnos en astrólogos, sino en economistas, pero sobre todo también aportar para que en la gestión podamos apoyar a que cada vez más se tomen decisiones coherentes sobre la base de criterios objetivos, institucionalizadas, que puedan servir también para la memoria futura, ¿no? Muchísimas gracias.